Bienvenido a la guarida mística. Siéntate junto al fuego y deja que te cuente una historia. ¿Qué son las Scream Queens y las Final Girls? O traducido, ¿qué son las reinas del terror, las reinas del grito y las chicas finales? Vamos a empezar por las Scream Queens, aunque iremos viendo en la explicación que ambos fenómenos coinciden en muchos elementos. Sin importar el tipo de película de terror que estemos viendo, en este género destacan las icónicas Scream Queens o reinas del grito. Con este nombre nos referimos a una mujer en una película de terror que huye del villano en cuestión y que, grita. De ahí el apelativo Scream. Con el paso de las décadas y la acumulación de este tipo de apariciones en el género de terror, nacieron las Scream Queens, actrices que encajan en este tipo de papeles y que suelen acumular varios a lo largo de su carrera, convirtiéndose en iconos del cine del terror. Algunas de las escenas del horror más conocidas destacan por tener como centro a una de estas mujeres, pues algo entre terrorífico y morboso ha atraído siempre a la audiencia hacia la figura de la mujer en peligro mortal que huye y grita mientras trata de salvar su vida. Nos podríamos ir bien atrás en el tiempo buscando el nacimiento de estas primeras reinas del terror, aunque yo hoy me basaré especialmente en las de los años 90, ya que siendo millennial, es la época en la que crecí y como amante del género que soy, lo hice rodeada de Scream Queens, cuyas carreras he seguido siempre. Sin embargo, nombraré a algunas de estas destacadas actrices del pasado como a Fay Wray, la actriz que dio vida a la protagonista de King Kong en el año 1933. Casi seguro que sin haber visto la película recordaréis alguna imagen en blanco y negro de la rubia actriz gritando histérica en su cara a cara con el monstruoso gorila. Pero hay otra que todavía es más conocida. Se trata de la actriz Janet Leigh, en La ducha, en la película Psicosis, que no hace falta ni que os la describa. Y así se marcó el camino para todas estas actrices en el cine de terror, mediante la acumulación de mujeres asustadas, las víctimas. Por supuesto, un detalle importante de estas damiselas en apuros es que incluso a punto de morir, están sexys y guapas mientras lo hacen. La sexualización de la mujer en el cine es evidente, pero los amantes del cine de terror sabemos que en este género todavía lo están más. No conformes con asustarlas y acabar con sus vidas, deben estar dulces, guapas y atractivas hasta el final. Las mujeres habían sido victimizadas en un porcentaje mayoritario del cine de horror, tanto en los años 70 como en los 80. La audiencia más tenida en cuenta, que eran los hombres, no quería ver a un hombre suplicando por su vida en la pantalla, sino a una chica gritando, cubierta de sangre y a poder ser con poca ropa. Y aquí empiezo a mezclar los dos fenómenos de los que va este capítulo. Con el tiempo, con el auge del feminismo y con la evolución del cine del terror, muchas de estas mujeres dejaron de ser simples víctimas gritonas para pasar a ser mujeres con recursos, inteligencia y astucia que acaban escapando del malo, las Final Girls. El término fue acuñado por Carol J. Clover. Estas Final Girls son realmente reinas del grito también, Scream Queens, muchas de ellas, pero no acaban muriendo al final, sino que sobreviven a toda la experiencia traumática superando al villano de turno. Son las verdaderas supervivientes porque, ante la adversidad, sacan toda su valentía, su enfado y sus agallas para salvar la vida. Estos personajes tuvieron su gran apogeo con el slasher. El slasher, para ubicarnos rápidamente, es el subgénero que alcanzó su época dorada durante los 80 y que tiene como característica principal la inclusión de un asesino desconocido que la mayoría de las veces ataca con un arma cortante. Llegados los 90, la situación empezó a cambiar. Así pues fue el punto en el que aparecieron franquicias como Halloween, Viernes 13 y posteriormente Scream, pero incluso antes había Final Girls, como en La Matanza de Texas y en Black Christmas. En todas ellas tenemos una superviviente femenina
que veremos en las siguientes películas en el caso de que sea una saga, ya que el villano se queda con ganas de matarla, le cueste lo que le cueste. Por lo tanto, podríais preguntaros si los dos fenómenos son realmente lo mismo, pero yo creo firmemente que no. Si bien todas las Final Girls, las chicas supervivientes, son también reinas del terror, Scream Queens, no todas las Scream Queens son Final Girls, pues la mayoría no sobrevive. Y voy a particularizar un poco más. Si pensamos en la famosa saga de Scream, que nació en los años 90, en su primera película en concreto, no voy a hacer spoilers, entiendo, porque ya la habéis visto, tenemos como reclamo en esta película a la actriz Drew Barrymore, todo un icono en aquellos años. Hasta tal punto era reclamo que la cara del póster principal, si os habéis fijado bien, es la suya. La gente fue al cine en muchos casos por ver a Drew Barrymore. Y Drew, a día de hoy, es considerada una Scream Queen de los 90. Sin embargo, en la película de Scream, Drew muere en la introducción, en los primeros minutos de iniciarse, cosa que nadie esperaba en absoluto. Su mayor atracción moría nada más empezar y no volvía a salir más. La Final Girl de Scream no era Drew Barrymore, nos quedó claro. La chica superviviente acabó siendo Sidney Prescott, a la que dio vida la actriz Neve Campbell, y que durante la saga sigue siendo la Final Girl, saga que a día de hoy ya sabéis que no ha concluido. Os recuerdo además que Neve Campbell protagonizó también el clásico Jóvenes y Brujas en la misma época. Como veis, se puede ser una Scream Queen sin sobrevivir, pero la Final Girl debe de ser la que aguante hasta el final y confronte con éxito al asesino. Por supuesto, no se puede nombrar a las Scream Queen ni a las Final Girls sin dejar caer el nombre de la grandísima actriz Jamie Lee Curtis, que muy joven protagonizó Halloween, dando vida a la niñera Laurie Strode, convirtiéndose en el modelo de lo que era tanto una chica superviviente como una reina del grito. Y lo sigue siendo a día de hoy, como ocurre también con Neve Campbell. Un dato interesante es que Jamie Lee es hija de la también reina del grito Janet Leigh, protagonista de Psicosis que ya hemos nombrado antes en este episodio. En los 90, la década del slasher, destacó también nuestra querida actriz Sarah Michelle Gellar. La actriz que fue Buffy cazavampiros durante 7 años, una mujer que tenía poco de víctima y mucho de Final Girl, sin embargo en el cine de terror, con el que estuvo también muy vinculada, se convirtió en toda una reina del grito. Destacamos sobre todo su papel en Sé lo que hicisteis el último verano, pero recordemos que también fue protagonista del Grito y de sus secuelas y que apareció incluso en Scream 2. En Buffy, sin embargo, rompe el estereotipo de chica final porque consigue ser fuerte, valiente, acabar con los enemigos y a la vez ser rubia, femenina, tener diferentes novios y también amigos, cosa que antes de los 90 era extraña, ya que la chica superviviente tenía que ser moralmente superior al resto. Por así decirlo, tenía que merecerse vivir. No tenía que tomar drogas, no tenía que tener sexo, no tenía que ser excesivamente sexy o femenina, y a cambio, al parecer, se le permitía sobrevivir. La actriz Rose McGowan, a la que muchos pusimos nombre por ser Paige, la cuarta hermana de las embrujadas en televisión, estuvo también en sagas como Scream. Si os fijáis, muchas de estas actrices tan involucradas en el cine de terror también protagonizaban en el mismo momento series sobrenaturales o de terror, curiosamente, quedando vinculadas a este nicho del cine y de las series de culto. Y os digo claramente otros 2 ejemplos de este fenómeno. Vimos a la actriz Jennifer Love Hewitt en Sé lo que hicisteis el último verano, pero realmente muchos la conocimos más a raíz de que protagonizara la serie Entre fantasmas, años después. Patricia Arquette apareció en Pesadilla en Elm Street número 3 y protagonizó también la famosa Stigmata, ambas películas muy conocidas en el género, para luego, años después, ser protagonista de la serie Medium. No quiero dejar de mencionar a Sigourney Weaver en Alien, puesto que también es una Final Girl, en este caso fuera del género slasher, lo cual suele ser bastante más difícil de ver. Y la realidad es que no han dejado de salir y de aparecer este tipo de personajes. Siguen naciendo generación tras generación actrices reinas del grito. Como más cerca de hoy tenemos a Emma Roberts, la musa de Ryan Murphy en muchas de sus series de terror, entre las cuales, irónicamente, está la serie Scream Queens, pero también aparece en películas de terror esta actriz.
Otra que seguro que os suena bastante, incluso más hoy en día, es Jenna Ortega, protagonista de la serie Miércoles, que además también estuvo en Scream 5, Scream 6 y ahora está en los cines en Beetlejuice, la secuela tardía de la película de Tim Burton. Y así muchísimos más ejemplos. La gran mayoría de las actuales las crea Ryan Murphy en sus series, especialmente en American Horror Story. Ya sabéis que el director acostumbra a utilizar a los mismos actores y actrices en casi todas sus series, dándoles personajes nuevos y permitiendo que crezcan y muestren sus talentos. Así que muchas de sus actrices han acabado entrando en la categoría de Scream Queens, como ocurrió con la actriz Taissa Farmiga, que se convirtió en protagonista de la saga de terror La Monja. Taissa es, además, hermana de Vera Farmiga, protagonista de la saga de Expediente Warren, también de terror, y que tiene la relación con la serie de La Monja. El mundo es un pañuelo, ¿no? Para el final me dejo a una de mis Scream Queens favoritas, aunque últimamente está haciendo menos cosas. Os hablo de Samara Weaving, protagonista de The Babysitter, La Niñera, en la cual está excepcional, una película que es una mezcla de terror y de comedia bastante recomendable, a la cual también hemos visto en Scream 6 y en la película Ready or Not, que en España fue titulada como Noche de Bodas, otro peliculón del género de terror. Samara es un excelente ejemplo de reina del grito y de chica final. Me gustaría hablaros también de una película con el título The Final Girls, las últimas supervivientes, del año 2015. De estas que son de terror / comedia adolescente, protagonizada por Taissa Farmiga. Además aparece también la actriz Nina Dobrev, protagonista de la serie Crónicas Vampíricas, The Vampire Diaries, que encaja también bastante bien en la categoría de actrices de las que estamos hablando hoy. La película es una parodia de los slashers estadounidenses. La madre de Taissa, en la película, ha fallecido y ella había sido una famosa actriz de terror cuya película más conocida se llamaba Campamento Sangriento, de los años 80. La protagonista y sus amigos están viendo esta película en el cine cuando mágicamente se ven arrastrados dentro de la película, donde los personajes no saben que están dentro de una película de terror y necesitan la ayuda de los recién llegados para salvar la vida. A partir de ahí entramos en los típicos clichés del cine de terror, como por ejemplo el típico de si alguien tiene sexo, va a morir seguro. Por lo tanto, Taissa y sus amigos intentan convencer a los demás personajes de la película de que se abstengan de tener relaciones sexuales para evitar ser asesinados. Es una película que a mí en general pues me pareció un buen homenaje al género y me pareció también bastante entretenida. Os invito como siempre a que exploréis por vosotros mismos y en comentarios me recomendéis películas, actrices o series que puedan encajar en este tema, ya que si no las he visto ya no dudéis de que lo haré, pues es uno de mis temas favoritos en los cuales investigar. Es curioso cómo la gran mayoría de mujeres, ya como reflexión personal, viendo en su momento las películas de las que hemos hablado hoy, nos sentimos identificadas con estas protagonistas femeninas que, pues que eran vigilantes, que eran curiosas, que se fijaban en su alrededor y que se daban cuenta de cuando estaban en peligro o de que las cosas no iban bien, mientras que el resto de personajes actuaba despreocupado, actuaba incluso pues de forma irresponsable, o lo típico que se suele decir, que son un grupo de niños tontos y que casi que uno que cuando es más adulto se pone del lado del asesino en que quite de en medio a todos estos chavales, ¿no? Que no saben de qué va la vida. Sin embargo, no nos ocurre eso con A Final Girl. Normalmente solemos estar de su parte, vemos la película desde su punto de vista y nos damos cuenta también de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, puesto que en este tipo de películas se suele ahondar en la historia personal de la superviviente en cuestión. Recordemos, por ejemplo, en Scream, cómo la historia personal de Sidney Prescott es realmente importante debido a que tiene un trasfondo relacionado con el pasado de su madre, que todo esto le crea a ella una vulnerabilidad y a la vez una fuerza, un sentido de la venganza y un sentido de la supervivencia que no tienen los demás personajes y que nos enganchan a la historia y permiten que se convierta en una saga, en la cual luego profundizar todavía más con las siguientes partes de la película. Pero es eso, tiene esa importancia de la vida de la Final Girl. No es simplemente una chica más,
es un personaje más completo y es un personaje capaz de sacar fortaleza de todo lo que vamos aprendiendo durante la película de ella. Y hasta aquí el episodio de esta semana de La Guarida Mística. Espero que os haya parecido interesante y bueno, que también os hayáis dado cuenta de que os he adjuntado imágenes sobre estas actrices para que les pusierais cara si algunas no las conocíais, pero que también va alguna que otra sesión de fotos de Rolling Stone de la época de Scream 2, en la cual salen algunas de estas reinas del grito y que son bastante curiosas y bastante únicas. Nos vemos pronto junto a la hoguera para compartir más historias.